Bienvenidos al episodio número 3 del Sueño Americano, vuestro podcast NBA. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más calientes en la NBA, que es su futura expansión. Y es que la NBA espera incorporar dos nuevas franquicias a la liga en un futuro muy cercano. Y lo cierto es que este no es un fenómeno totalmente nuevo, ya que existen precedentes de otras expansiones en el pasado. Y de hecho, estas nos ayudarán a guiarnos para entender mejor y anticipar cómo va a suceder esta próxima expansión. Por lo tanto, en este episodio vamos a hablar de todo lo que sabemos hasta la fecha sobre la expansión, qué destinos están sonando, cuánto puede costar comprar una nueva franquicia en la NBA, cómo funcionará el proceso de la expansión y también qué es el Expansion Draft. Todo esto y mucho más en 3, 2, 1. ¡Empezamos! Para poder anticipar el futuro, primero hay que entender el pasado, y esto significa que hay que hablar de la historia de las expansiones en la NBA. Un poco de contexto. Hace 30 años tan solo existían 23 franquicias en la NBA, y fue mediante sucesivas expansiones que alcanzamos la cifra actual de 30 franquicias. La primera de estas expansiones tuvo lugar en el año 1988, cuando se unieron a la liga los Miami Heat y los Charlotte Hornets. Respecto a los Hornets, cabe comentar que ha sido una franquicia que ha ido evolucionando con el paso de los años y en 2002 pasaron a ser los New Orleans Hornets, que además en el año 2005 jugaron casi toda la temporada en la ciudad de Oklahoma debido a la devastación producida por el huracán Katrina sobre la ciudad de Nueva Orleans. Y también comentar que la acogida en esta ocasión de la ciudad de Oklahoma a una franquicia NBA fue tan exitosa que acabó siendo una especie de prueba piloto para que en 2008 los Seattle Supersonics pasaran a ser los actuales Oklahoma City Thunder. Después, un año más tarde, en el 89, hubo otra expansión en la que se unieron a la liga los Minnesota Timberwolves y los Orlando Magic. Seguidamente, en el año 95, se unieron los primeros equipos fuera de Estados Unidos, que fueron los canadienses Toronto Raptors y Vancouver Grizzlies. Y los Vancouver Grizzlies, también como ya sabréis, en el año 2001 pasaron a ser los Memphis Grizzlies actuales. Y la última expansión tuvo lugar en el año 2004, cuando se unió a la liga los Charlotte Bobcats. Y 10 años más tarde, en 2014, pasaron a ser nuevamente los Charlotte Hornets, que también son los actuales. Y bueno, en cuanto a la futura expansión, ¿qué sabemos hasta el momento? Pues bien, sabemos que la NBA tenía un checklist, es decir, una lista de tareas prioritarias que quería completar antes de abrir el melón de la expansión. En primer lugar, querían aprobar el nuevo CBA, el Collective Bargaining Agreement, que es el convenio negociado por los jugadores y por la propia liga, por el cual se establecen las normas por las que se rige la NBA. Y esto lo lograron hacer en abril de 2023. Después tenían que cerrar el acuerdo por los derechos televisivos, cosa que también hicieron recientemente este verano, cerrando un acuerdo por un total de 76 billones de dólares a lo largo de las próximas 11 temporadas. Y no olvidemos que estos derechos televisivos son la principal fuente de financiación de la NBA. Y los socios que aportan esta financiación en esta ocasión son Disney, es decir, ESPN, Comcast, es decir, la cadena NBC, y Amazon. Y este último es un socio muy novedoso y muy interesante porque aporta un elemento nuevo que es el streaming, que sin duda es una línea de negocio que la NBA venía persiguiendo desde hace tiempo porque tiene un alto potencial de crecimiento y, pues desde luego, Amazon, como ya sabéis todos, tiene un alcance global que puede ser una oportunidad muy buena para que la liga pues, siga expandiéndose en cuanto al panorama internacional. Y volviendo a la expansión,
yo me quiero detener a analizar las palabras, o bueno, las declaraciones de Adam Silver a lo largo de estos últimos años, empezando por el verano de 2023. En ese momento, Adam Silver hablaba de que la expansión no era una cosa segura, pero sí que dejaba pequeñas pistas o pequeños guiños hacia la expansión, como por ejemplo cuando dijo que consideraba que es natural que las organizaciones crezcan con el paso del tiempo. También decía que en esos momentos no estaba en una posición para marcar ningún tipo de plazo sobre cuándo se podría producir una hipotética expansión, pero sí que afirmaba que el grueso de su trabajo consiste en hacer que la liga crezca y por lo tanto admitía que piensa mucho en la expansión. Y bueno, en definitiva, la principal novedad en los últimos años es que hace años, hablo de hace 5 o 10 años, cuando sonaba el tema de la expansión, digamos que era un tema que se descartaba rápidamente, se decía que no estaba sobre la mesa y no había más que hablar. Pero ahora ya hemos pasado de la negación a decir abiertamente que es un tema que se está estudiando. Y yo me atrevería a decir que es un tema que ya se ha estudiado desde hace meses o incluso años y que por lo tanto se va a producir en un futuro inminente. Y bien, una de las pruebas que demuestra esto es que ya es conocido que hay diversos grupos de inversores que llevan más de un año preparándose para comprar alguna de las futuras franquicias de la NBA. Por lo tanto, el rum rum existe y va a ir en aumento a partir de ahora. Y en cuanto a los destinos que suenan para ocupar estas nuevas dos franquicias en la NBA, han sonado un montón de nombres de diversas ciudades, pero las dos que en principio parten como favoritas, aunque eso no quiere decir que sea nada seguro, son, en primer lugar, Las Vegas, por un motivo evidente. La NBA sabemos que ha apostado por esta ciudad en eventos importantes como por ejemplo en la acogida del Summer League desde hace varios años, y también este año por primera vez se va a disputar la Final Four de la NBA Cup, que es el antiguo In-Season Tournament, y sabemos que además es una ciudad que mueve muchísimo dinero y que tiene una posición estratégica al estar cerca de la ciudad de Los Ángeles. En fin, además también ha sido una ciudad que ha acogido de forma muy exitosa a franquicias de otras ligas americanas como la NFL o la NHL. Y bien, la siguiente ciudad que también suena con mucha fuerza es la ciudad de Seattle. Se trata del mayor mercado mediático que actualmente aún no tiene franquicia, y cuando digo mercado mediático me refiero en cuanto a medios de comunicación, y también no olvidemos que ya tuvo en su momento una franquicia NBA, que fueron los Seattle Supersonics. Al mismo tiempo, es una ciudad que concentra muchísima riqueza, como Las Vegas, en este caso al ser el hogar de Amazon y Microsoft. Y por último, también cabe comentar que ya intentaron la ciudad de Seattle traer de vuelta a una franquicia NBA, concretamente a los Kings, en el año 2013, cuando pusieron sobre la mesa una oferta de 625 millones, aunque al final fracasaron en el intento. Otras ciudades que voy a nombrar ahora que también han sonado son Louisville, Montreal, Vancouver, Kansas City, San Luis, San Diego, Pittsburgh y la Ciudad de México. Esta última también quiero detenerme un momento a analizar esta candidatura porque es muy interesante por motivos bastante obvios, que es una ciudad que no está ni en Estados Unidos ni en Canadá. Y el propio Adam Silver ya dijo que la NBA está interesada en mirar más allá de las fronteras de Estados Unidos y de Canadá. El problema es que cuando dijo eso, acto seguido lanzó un jarro de agua fría diciendo que tal vez este no era el momento para hacerlo, es decir, para expandirse hacia México. Pero bien, tenemos un caso también exitoso, que es el equipo de la G League, los Capitanes,
que pues no sé cuántos años llevan ya existiendo, pero en cuanto a los espectadores que acuden a ver esos partidos, son el doble que la media del resto de equipos de la G-League. Por lo tanto, es un equipo que vemos que es muy popular. Y pues parece ser que el principal problema o los problemas que hacen que la NBA dude en cuanto a expandirse hacia México son, pues en primer lugar, la seguridad y en segundo lugar, el cambio de moneda. Y bueno, pues en resumen, las palabras de Adam Silver lo que vienen a decir es que la expansión es un tema caliente, es un tema que vamos a ir oyendo cada vez más noticias sobre él porque está a la vuelta de la esquina, y Adam Silver ha dicho que, bueno, ha destacado la palabra inclusividad en cuanto al proceso de expansión. ¿Y a qué se refiere cuando dice que van a ser muy inclusivos? Pues se refiere a que les interesa que exista el máximo número de ciudades interesadas y que por lo tanto la NBA reciba el máximo número de pujas a la hora de querer comprar una franquicia NBA, porque a mayor demanda, mayor será el precio de adquisición y al final pues la liga lo que quiere es generar la máxima riqueza posible para la liga. Y bueno, en cuanto al funcionamiento de este proceso de expansión, en primer lugar hay que empezar por el calendario, porque todos nos preguntamos, vale, si mañana se anuncia la expansión, ¿cuándo vamos a tener a estas nuevas dos franquicias disputando partidos en la NBA? Pues bien, como decía, tenemos el precedente de otras expansiones y pues si echamos la vista atrás, vemos que en el año 2004, desde que se anunció la expansión de una nueva franquicia, es decir, de los Hornets, hasta que los Hornets disputaron su primer partido en la NBA, pasaron 2 años. Y este fue el más rápido de los procesos, porque los anteriores tardaron 3 o incluso 4 años. Y muchos os preguntaréis, ¿y por qué se tarda tanto en cumplir este proceso de expansión? Pues bien, pues porque hay muchas fases y muchos pasos a seguir. En primer lugar, hay que pues, reunir todas las pujas de todas las ciudades interesadas, permitiendo un plazo pues, amplio para que, como digo, se reciba el máximo número de pujas posible. Después hay que escoger a las ciudades ganadoras, que también habrá que hacerlo con la máxima transparencia y supongo que justificando el motivo de por qué se escoge una ciudad y no otra. Y una vez tenemos ya estas dos nuevas franquicias, pues hay que poner en marcha todos los preparativos, todas las infraestructuras y pues cumplir con todos los requisitos que exige la NBA a las ciudades que acogen franquicias NBA. Después se tiene que producir el Expansion Draft, del que hablaremos más adelante, y ya después de todo eso sí que ya las franquicias se unen a la liga y empiezan a competir. Por lo tanto, vemos que es un proceso bastante largo y pues 2 años parece un plazo razonable o incluso un plazo bastante corto partiendo de este contexto, ¿no? De modo que si este mismo año, 2024, saliese la noticia y se anunciase que se abre el proceso de expansión, como pronto estaríamos hablando de que estas nuevas dos franquicias podrían empezar a competir en la temporada 26-27. Aunque esto quizás sea demasiado optimista, así que yo apostaría más por ver a dos nuevos equipos en las temporadas 27-28 o 28-29. Bien, ahora vamos a hablar de la parte económica, es decir, del posible precio de estas dos nuevas franquicias. Hace un año se hablaba de que, como mínimo, se iba a exigir o se iba a pedir un precio de unos 4 billones de dólares por cada una de las franquicias. Pero es que ahora parece ser que el objetivo es llegar a los 6 billones. Y, pues obviamente, hay que recordar que el proceso de expansión tiene que ser aceptado o que, digamos que los dueños de los equipos de la NBA tienen que dar luz verde a la expansión. Pero tened en cuenta que si se cumplen estos objetivos de vender esas dos nuevas franquicias NBA por un precio de 6 billones de dólares,
esto haría un total de 12 billones que luego, si se reparte entre los 30 dueños de la NBA, supone que cada uno de estos dueños ingresará un cheque por 400 millones de dólares. Así que, desde luego, es una oferta muy tentadora y que difícilmente van a rechazar el resto de dueños. Por lo tanto, todo apunta a que la expansión efectivamente se va a producir. También hay que tener en cuenta que este es un muy buen momento para llevar a cabo la expansión y lo estamos viendo en cuanto a numerosos casos de compraventas, ya sean totales o parciales, de franquicias NBA. ¿Por qué? Pues porque muchos de los dueños actuales están viendo que las valoraciones o los precios de las franquicias están en máximos históricos y pues consideran que es un buen momento para vender porque puede sacar un precio desorbitado, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de estas transacciones en los últimos años en cuanto a franquicias NBA. Primero de todo, en 2014, Steve Ballmer compró a los Clippers por una valoración de 2 billones de dólares. Después, avanzamos hasta finales de 2022, Matt Ishbia compró a los Phoenix Suns por una valoración total de la franquicia de 4 billones de dólares, el doble que los Clippers. Luego, en abril de 2023, los Bucks vendieron un 25% de la franquicia a la familia Haslam por una valoración total de la franquicia de 3,2 billones de dólares. También en ese verano, el del 2023, los Hornets, es decir, Michael Jordan, vendió la franquicia por una valoración total de 3 billones de dólares. También ese mismo verano, y esto sí que pasó más desapercibida esta operación, los Washington Wizards vendieron el 5% de la franquicia a un grupo inversor catarí por una valoración total de la franquicia de 4 billones de dólares. Y luego, a finales de 2023, los Mavericks, es decir, Mark Cuban, vendió el control mayoritario de la franquicia, eso sí, manteniendo el 27%, por una valoración total de 4,5 billones de dólares. Posteriormente, muy recientemente, Joe Tsai, el actual dueño de los Nets, que adquirió la franquicia en el 2019 por una valoración total de 3,3 billones, pues recientemente ha vendido el 15% por una valoración total de 6 billones, es decir, casi el doble de la valoración por la que adquirió la franquicia tan solo 5 años atrás. Y para acabar, hay dos procesos de compraventa un poco en el aire, que pues por un lado tenemos a los Minnesota Timberwolves, que en 2021 el actual propietario Glenn Taylor supuestamente llegó a un acuerdo para vender el control de la franquicia a Alex Rodríguez, el famoso exjugador de béisbol, y a su socio Mark Lore por una valoración total de la franquicia de 1,5 billones de dólares. Y es que, si os fijáis, esta cifra está muy por debajo de las otras cifras que hemos nombrado. Y también hay que tener en cuenta que los Wolves ahora están en una posición óptima en cuanto a el futuro inmediato de la franquicia, con Anthony Edwards al frente y con un proyecto muy ilusionante. Por lo tanto, se especula que Glenn Taylor se ha echado atrás porque ahora debe considerar que la franquicia vale mucho más que 1,5 billones. Así que, hay mucha polémica en torno a esta cuestión y seguramente va a acabar la cosa en los tribunales y ya veremos al final quién acaba siendo el propietario o los propietarios de los Wolves. Y finalmente, hace poquísimo, justo después de que los Boston Celtics ganasen el anillo, su propietario anunció que ponía a la venta a la franquicia. Aún estamos en fases muy iniciales de este proceso, así que no tenemos mucha información, pero estaremos atentos de ver cómo evoluciona este caso también. Para acabar, nos queda hablar del Expansion Draft, que si no suena, pues es un draft distinto al normal que sirve para confeccionar las plantillas de las nuevas franquicias que se incorporan a la NBA mediante una expansión. Y en primer lugar hay que hablar de cuándo tiene lugar este Expansion Draft. Pues bien, históricamente en las expansiones antiguas siempre ha tenido lugar entre
las finales de la NBA, es decir, en cuanto acaban las finales ya tenemos un campeón de la NBA, y también antes del draft normal. ¿Por qué? Pues el motivo es muy sencillo. Primero, porque no interesa, evidentemente, que suceda en medio de partidos, en medio de los playoffs o algo así. Así que se espera a que acabe la temporada. Y segundo, tiene que ser antes del draft normal, porque las nuevas franquicias también van a participar en el draft normal. Por lo tanto, tienen que tener ya sus plantillas montadas antes de acudir al draft normal. Así que, pues, si no os situáis, estamos hablando de que sería a finales de junio cuando sucedería el Expansion Draft. Y también es importante comentar que las franquicias ya existentes tienen que presentar su lista de jugadores protegidos más o menos una semana antes del Expansion Draft. Y os preguntaréis, ¿jugadores protegidos? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto lo vamos a explicar ahora, que vamos a hablar de las reglas del Expansion Draft. Bien, en primer lugar, como decía, hay jugadores protegibles por parte de los equipos ya existentes en la NBA, y los jugadores que estos equipos pueden proteger básicamente son todos aquellos que no sean agentes libres no restringidos. Es decir, un jugador bajo contrato o un jugador que tenga un team option o un player option, también un agente libre restringido, pues todos estos jugadores se pueden proteger por parte de los equipos existentes hasta un máximo, eso sí, de 8 jugadores por equipo. Y el estatus de los jugadores, es decir, si son agentes libres o no, se determina en el momento del Expansion Draft, que como digo, pues es a finales de junio, en verano, el momento en el cual, pues como ya acaba la temporada, los jugadores que ya han acabado su contrato, pues son agentes libres, ¿no? Y también es importante, para mí es importante, considero un detalle, que en general se respeta mucho los derechos de los jugadores, porque si un jugador es agente libre no restringido, queda totalmente al margen del Expansion Draft. No puede ser drafteado en el Expansion Draft. Y si un jugador que es un agente libre restringido y es seleccionado por alguna de las nuevas franquicias en el Expansion Draft, pasa a convertirse en agente libre no restringido. ¿De acuerdo? Es decir, el derecho de estos jugadores a poder negociar con cualquier equipo, al ser agentes libres, ya sea restringidos o no restringidos, pues este derecho permanece. ¿Qué más? Se tiene que dejar desprotegido como mínimo un jugador por equipo. Y esto es especialmente relevante en los casos de equipos que lleguen al final de la temporada, al off-season, con menos de 8 jugadores en plantilla. Nos viene a la mente este mismo verano, pues el caso de Philadelphia 76ers, que pues al empezar el verano creo que tan solo tenían 3 jugadores, Joel Embiid, Tyrese Maxey y Ricky Council, y por lo tanto estos equipos que tengan una plantilla muy corta, pues igualmente tienen que ofrecer la posibilidad de que les puedan robar un jugador en el Expansion Draft. Al mismo tiempo, cada uno de los equipos existentes en la liga, pues solamente se les podrá robar un solo jugador por equipo. Esto también pues, tiene todo el sentido, porque tampoco sería justo que se pudiese saquear a alguno de los equipos existentes y pues, desmontar toda su plantilla. Esto nos lleva también a otra cuestión, que es cuántos jugadores puede seleccionar cada una de las nuevas franquicias que se incorporan a la NBA. Pues bien, el mínimo son 14. Y si hemos dicho que se puede robar máximo un jugador de cada una de las franquicias existentes, pues como hay 30 franquicias y se unirán 2 nuevos equipos, quiere decir que como máximo cada una de las franquicias nuevas podrá seleccionar a 15 jugadores. O sea, mínimo 14, máximo 15. Y si nos remontamos al 2004, a aquella expansión, pues en ese momento los Hornets lo que hicieron, pudiendo seleccionar un mínimo de 14 y un máximo en ese momento de 29, porque era el número de franquicias que existían, pues no quisieron escoger 29, sino que se plantaron en 19. Pero bueno, en esta ocasión no se podría 19 porque no hay franquicias suficientes para llegar a esa cifra. Y bien,
Esto lo que quiere decir es que si cada una de las franquicias nuevas tiene que escoger mínimo 14, podría pasar que cada equipo, cada nueva franquicia escoja 14 y entonces queden dos franquicias existentes a las que no les haya afectado el expansion draft. Entonces, para un poco equilibrar la balanza, lo que se hace es que aquellas franquicias a las que se le robe un jugador recibirán a cambio un trade exception por el valor del contrato de ese jugador al que le hayan robado, para que por lo menos tengan la posibilidad de reemplazar a ese jugador de alguna forma. Y también, en cuanto a los jugadores robados, hay que comentar que estos no podrán ser recuperados por el equipo de origen vía traspaso, importante, durante el plazo de un año. Es decir, lo que se intenta evitar es que si yo soy los Hawks y dejo a, no sé, DeAndre Hunter desprotegido en el expansion draft y una de las nuevas franquicias me lo roban, yo no puedo inmediatamente después del expansion draft decir, bueno, ahora lo quiero recuperar, entonces voy a hacer un traspaso con esta franquicia que me ha robado a este jugador para traérmelo de vuelta ya mismo. ¿Vale? Eso está prohibido. Pero lo que sí que puede suceder, aunque es un poco carambola, sería que si una nueva franquicia NBA selecciona, seguimos con el ejemplo, a DeAndre Hunter en el expansion draft y inmediatamente después o al cabo de unos meses, cuando sea, ya no cuentan con él y lo quieren despedir, lo quieren waive, pues si lo sueltan y al mismo tiempo ninguna de las otras franquicias NBA quiere fichar a DeAndre Hunter, pues entonces sí, el equipo de origen podría, en este caso los Hawks, recuperar a DeAndre Hunter. Y bueno, para acabar, el expansion draft también se tiene que decidir cuál es su orden, ¿no? Entre las dos nuevas franquicias, quién selecciona el primer pick en el expansion draft. Pues bien, el método para decidir esto es muy sencillo, que es tan fácil como lanzar una moneda al aire. Pero aquí llega lo interesante, que es lo que comentaremos después en cuanto a la estrategia. Tened en cuenta que las nuevas franquicias no solamente participan en el expansion draft, sino que, como decía, también participarán después en el draft normal. Así que esto significa que la liga, la NBA, deberá de ofrecerle algunos picks a estas nuevas franquicias. Y en función de cuáles sean esos picks, pues el ganador del sorteo, este que he dicho, de la moneda al aire, pues podrá escoger entre si quiere ir primero en el expansion draft o primero en el draft normal entre los picks que les haya ofrecido la liga. Por ejemplo, en el año 88, en la primera expansión, los Charlotte Hornets ganaron el sorteo de la moneda al aire. Y la liga había ofrecido a estas dos nuevas franquicias, a los Hornets y a los Heat, que en el draft normal tendrían los picks número 8 y número 9. Por lo tanto, los Hornets, al ganar el sorteo, podían escoger entre si ir primeros en el expansion draft, es decir, tener el pick número 1, o tener el mejor de los dos picks ofrecidos por la liga en el draft normal, es decir, el pick número 8. Y en este caso, escogieron el pick número 8 del draft normal. Luego, en la siguiente expansión, en el 89, la liga ofreció picks peores en el draft normal. Ofrecieron el 10 y el 11. Y luego, en el año 95, los picks ofrecidos en el draft normal fueron el 6 y el 7, es decir, mucho más golosos. Y qué decir ya de en el 2004, cuando a los Charlotte Bobcats se les ofreció nada menos que el pick número 4 del draft normal. Entonces, bueno, esta es una de las grandes incógnitas porque no sabemos qué picks del draft normal se les va a ofrecer, pues, en esta futura expansión a las nuevas franquicias. Pero, evidentemente, no es lo mismo que te ofrezcan el pick número 4 que el pick número 10, por lo tanto, es un elemento muy a tener en cuenta a la hora de definir la estrategia de las nuevas franquicias que se unen a la NBA. Y bueno, también comentar que el orden del expansion draft no es un snake draft, que para mí sería el formato más justo, ¿vale? Para quien no lo sepa, el snake draft es
Si por ejemplo tenemos 3 equipos, el orden sería 1-2-3, 3-2-1, 1-2-3, es decir, haciendo un zigzag como una serpiente, por eso de ahí el nombre Snake Draft. Pues bien, este no es el caso. En el Expansion Draft, si son 2 equipos, pues va primero uno, luego otro, primero uno, luego otro, así. Y pues bueno, habiendo ya explicado todas las reglas del Expansion Draft, queda también comentar qué pasa con estos equipos a nivel financiero una vez se unen a la liga, porque esto también es un factor muy importante. Y es que en el año 1, el primer año de estas franquicias en la NBA, el salary cap de estas nuevas franquicias es tan solo del 66,6% respecto al resto de franquicias NBA. Por lo tanto, están en una posición de clara desventaja a nivel económico o a nivel financiero para poder confeccionar plantillas competitivas. Luego, en el segundo año, este porcentaje del salary cap respecto al resto de equipos aumenta al 80%, pero siguen estando por debajo. Y finalmente ya en el tercer año es cuando se igualan las cosas y todos los equipos tienen el mismo salary cap. De modo que ahora pasamos a hablar de la estrategia. Hemos hablado de que una de las decisiones importantes a tomar por parte de las nuevas franquicias es qué hacer en caso de ganar la lotería del Expansion Draft, en caso de ganar ese sorteo de la moneda al aire. Y como decíamos, eso dependerá mucho de cuáles son los picks del draft normal que se les ofrezcan a las nuevas franquicias. Luego, otra decisión que hay que tomar por parte de las franquicias ya existentes de la liga es qué jugadores quieren proteger o no proteger entre sus jugadores en plantilla. Y bien, una táctica bastante clara que tiene mucho sentido utilizar es dejar desprotegidos a jugadores con muy malos contratos. Por ejemplo, caso Ben Simmons, que está cobrando 40 millones o más esta próxima temporada y que, como todos sabemos, no está aportando nada a nivel de rendimiento sobre la cancha. Pues este sería el jugador o el contrato perfecto para decir, oye, lo dejo desprotegido y a ver quién es el chulo que en el Expansion Draft me roba a este jugador. Luego también hay que hablar de aquellas franquicias ya existentes que tengan una plantilla muy profunda y que tengan miedo a perder a un jugador importante porque a lo mejor, sabiendo que solamente pueden proteger a 8 jugadores, pues a lo mejor tienen miedo de perder a ese 9º o 10º jugador que consideren que es importante para su rotación. Pues bien, se permite entablar negociaciones y digamos que hacer triquiñuelas con los equipos nuevos que se incorporan a la NBA, las nuevas franquicias, para que, pues de alguna forma, evitar que te roben a jugadores que tú no quieres perder. Por ejemplo, en 2004, los Hornets, que como decía, tenían el pick número 4 en el draft normal, hicieron 2 movimientos de este estilo. Por un lado, acordaron con los Suns draftear en el Expansion Draft a un jugador malo que los Suns les dijeron quién tenía que ser, a cambio de que los Suns les diesen un pick de primera ronda futuro. Otro movimiento que hicieron los Hornets en la expansión fue empaquetar el pick número 4 junto con el pick número 33 para subir al pick número 2 en el draft normal, y también, como parte de ese acuerdo, los Clippers fueron los que les dijeron, igual que los Suns, robadme a este jugador porque no me interesa, y de esta forma pudieron escalar hasta el pick número 2, ¿no? Por último, habría que pensar también, ahora desde la perspectiva de las nuevas franquicias, qué jugadores draftear en el Expansion Draft. Pues bien, yo en este sentido mi filosofía sería muy clara, que es que yo priorizaría el valor de los contratos por encima del talento en abstracto de los jugadores. Es decir, pensaría mucho más a largo plazo que a corto. ¿Por qué motivo? Pues bien, como decía antes, en los primeros 2 años, a nivel financiero, las nuevas franquicias se encuentran en una situación de inferioridad, porque no pueden gastar tanto como el resto de franquicias a la hora de montar sus plantillas. Por lo tanto, no tiene sentido
tener prisas y querer ser contenders ya el primer año que te incorporas a la NBA, porque es que es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo considero que es mucho mejor seleccionar en el Expansion Draft a jugadores con buenos contratos, jugadores que puedan ser traspasables, buenas monedas de cambio, para que mediante varios traspasos interesantes pues pueda ir acumulando futuros picks o cualquier tipo de talento joven con el cual pueda armar un proyecto de futuro pensando ya en competir no tanto, como digo, en el primer año, sino a 3, 4 o 5 años vista. Y una de las cosas que también se puede hacer como nueva franquicia NBA a nivel estratégico es hacer un poco de intermediario con otras franquicias para hacer lo siguiente, que es, imaginemos que los Houston Rockets quieren fichar a algún jugador de los Thunder que va a ser uno de los jugadores disponibles en el Expansion Draft, pero no hay manera de que, negociando directamente con los Thunder, pues de que los Thunder les traspasen a este jugador. Pues bien, los Rockets pueden decirle a una nueva franquicia de NBA, por favor, robadle a los Thunder a este jugador y luego me lo traspasáis a mí a cambio de, pues eso, picks o lo que sea, ¿no? Entonces, ejerciendo este rol de intermediario, pues puedes conseguir piezas interesantes, talento joven, picks, lo que sea, para construir a largo plazo. Y para acabar, quiero comentar un aspecto que es un poco ya friki, también en clave estratégica, y es el siguiente hecho, o la siguiente norma. Las nuevas franquicias de la NBA pueden liberar, ¿no? Waive, echar, despedir a cualquiera de estos jugadores que hayan seleccionado en el Expansion Draft. Pero lo más interesante es que los pueden liberar sin consecuencias en cuanto a su, digamos, contabilidad interna. Es decir, estos salarios de estos jugadores que yo he seleccionado en el Expansion Draft y que luego me he quitado de encima, no cuentan a efectos de mi propio salary cap, de mi cap sheet. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque abre la puerta a un poco hacer de el camión de la basura. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bien, pensad en algunos equipos, que hay varios, que puedan tener contratos tóxicos y que encima sean contratos de varios años de duración. Volviendo al ejemplo de Ben Simmons, a Ben Simmons ahora solamente le queda un año de contrato, pero hace 3 años era un contrato aún mucho más tóxico porque eran pues cantidades altísimas, en torno a los 40 millones y encima pues 3 o 4 años de duración de contrato, ¿no? Pues significa que en el caso de que Ben Simmons, como decía, que seguro que estaría disponible en el Expansion Draft, pues si Ben Simmons está disponible y yo como nueva franquicia en el Expansion Draft selecciono a Ben Simmons, luego lo puedo despedir, eso sí, le tengo que pagar todo el dinero que se le deba, o sea, el total de su contrato, pero para mí como equipo no tiene consecuencias en cuanto a mi salary cap, ¿no? Mi cap sheet. Entonces, esto quiere decir que el Expansion Draft puede ser una oportunidad muy buena para que las franquicias existentes en la NBA con contratos muy tóxicos a largo plazo puedan ofrecer picks futuros o cualquier cosa favorable a las nuevas franquicias a cambio de deshacerse de estos contratos tóxicos que tanto cuesta pues librarse de ellos. Así que nada, dicho esto, aquí concluye toda la explicación, todas las novedades. Seguramente irán saliendo nuevas informaciones en los próximos meses y casi con total seguridad haré otros vídeos ampliando información sobre la expansión, pero bueno, hasta ahora esto es mucha información para desempaquetar. Espero que haya quedado todo claro. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que será el episodio número 4. Es un juego muy divertido sobre una comparativa entre franquicias NBA y equipos de fútbol. Y después de eso empezaremos el bloque de vídeos de previas de todos los equipos de la NBA de cara a la próxima temporada. Haremos 2 equipos por cada vídeo y os aseguro que van a ser las previas más completas que podréis encontrar en cualquier lugar. Así que si sois fans de cualquier equipo en concreto de la NBA, tendréis la previa de vuestro equipo con todo lujo de detalles
pero en general os animo a que veáis todas porque si os gusta la NBA en general, a mí pues me gusta estar actualizado de todos los equipos, todos los movimientos y pues todas las opciones que existen en el panorama NBA. Así que nada más, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao.